Hombre, cállense, hombre. ¿Qué pasa, hombre? Tanta gritería en la esquina, en todas partes. No te paraco, una gritería, el otro, pero dicen verdades, profesor, porque usted debe ponerle mejor este título, es La Biblia del Brujo. Y bueno, esténse un momentico quieto. ¿Y qué es lo que quieren? Profesor, queremos que nos explique esa cosa que está pasando porque en el barrio Valle, cuando usted iba caminando, llegó un muchacho y quedó a Sarmiento, hijo de un gran amigo suyo, el Carri. Y entonces le preguntó a usted que por qué Maduro no deja el gobierno. Y usted creo que le contestó, profesor, que estábamos en la época misma de aquella de los atracos de los imperios a los más débiles. Que había nacido de pronto unos imperios después de las ciertas cuestiones que suceden en la tierra. Y surgen atracos imperiales y no ha cambiado mucho las cosas. Pero eso que tiene que ver con el potrero de la Rosa. Bueno, resulta que hay brujos que tienen su Biblia en el escritorio y te dicen que pueden resolver todos los problemas que tengas. Traerte el marido, quitarte todas las enfermedades, etcétera, etcétera y etcétera. Y la gente cándida lo cree. La Cándido, el neófito, y el tipo de pronto se llena de plata. Entonces, la Biblia del brujo tiene que ver mucho con el nacimiento del sol. ¿Cómo así? Por eso. Bueno, resulta que el sol es luz. La existencia humana tiene que ver con el carbón. La gran oscuridad, o que se llaman energías negras en el universo, no tiene nada de raro que haya salido. Precisamente la luz, el helio, todas esas cuestiones de esas mismas energías, y por eso existe una inmensa oscuridad o huecos negros, y en la existencia humana creo que no habrían células, no habrían tejidos de nada, porque es necesario el carbón, y a través de él se pueden medir las edades de todas las cuestiones. ¿Pero qué tiene que ver eso con el potrero de la Rosa y con el petróleo en el departamento del Atlántico? Bueno, eso sí tiene que ver porque ya vemos que la Biblia del brujo te dice tantas cosas, pero también te dice que en los que están en las congregaciones de Esmirna, de Páramo, de Taitis, de Tatira, de Sardis, de Filadelfia, de Loaiza, de Éfeso, de Esmirna y de Patmos, se encontrarán señoritas, que son las iglesias, estas que mencioné, con las velas encendidas, esperando que del cielo llegue el Señor y resuelva, igual que el brujo, que resuelve quita todas las enfermedades, resuelve todos los problemas que tenga, desde el pantaloncillo que tiene que echarle al marido y lavárselo y echarle el poco de porquería que él te manda, y desnudarte delante de él y poseerte y todas esas cuestiones, te resuelve tu problema marital. Y esa se conoce como la Biblia del brujo. La humanidad anda buscando resolver los problemas de la forma más fácil. En el potrero de la Rosa, el gran baile, aparece María, la del falso testamento, y ella dice que orinen todas las señoritas para que se llene el baile. Y ponían 10, 15, 12 vacinillas, y las señoritas empezaban a mear, y esa agua la regaban. Habían veces que se reventaba el baile, trayendo cualquier picó, trayendo cualquiera el súper, trayendo el piguán, trayendo el perro, trayendo el sibanicú, trayendo el rojo, trayendo etcétera y etcétera. Y se reventaba, pero habían veces que, igual que la iglesia de hoy en día, que llegó el Señor y no encontró ni una vela encendida, porque decía María Dolores, la del falso testamento, todas estas mujeres están fondadas, no hay una sola señorita, porque el baile no ha llegado sino 4 papagayos, el carejarra, el trapito y el otro 5 o 6 papagayos, y por lo tanto hoy no hay en la iglesia
sino puras mujeres fondadas, y entonces el Señor no ha encontrado ninguna señorita con las velas encendidas. Entonces el brujo sí, sin embargo, se llena. Las mujeres se encueran, la poseen para sencillamente les devuelve el marido que la dejó, quizás por otra que lo atendía mejor o tantas cosas. Así nacieron los imperios. Y los imperios son atracadores. Hay imperios que duraron 4 años, era la ley de la fuerza. El actual imperio norteamericano, un atracador. Que se diferencia mucho a un pela borracho, por ejemplo el mono negro en el potrero de la Rosa. El mono negro veía un borracho y no era ningún tipo peligroso, al contrario, todo el mundo al día siguiente le festejaban. Y el mismo borracho sabía que el mono negro le había quitado los zapatos, y el mono negro lo cogía a la policía, y entonces le empezaba a llorar ante la policía. Y dice: señora gente, hágalo por mis hijitos, usted también tiene hijos, este hombre ha despilfarrado con las putas todo el dinero, nada más le quedaban 10,000 pesitos, yo lo necesitaba para el desayuno, y le quité los zapatos que llevaba, los zapatos de Guana, los zapatos del perro blanco de Juana Aníbal Velázquez. Y entonces así transcurre la historia de la humanidad y transcurren las leyendas orales. Como ha transcurrido una leyenda que en el departamento del Atlántico aparecieron 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles de pronto resulta que aparecen aquí cerca, en la misma Colombia, que tiene que ver con cuestiones de alta política, que tiene que ver con todas las cuestiones, y sin embargo todo el mundo viene a Venezuela sencillamente para atracarle el petróleo. Y esos 12 apóstoles, entre ellos habían varios de diferentes barrios, y llegaban a los barrios y obligaban a las personas y las sacaban y les quitaban las tierras. Y entre eso aparece de pronto en el departamento del Atlántico, cerca a Puerto Colombia, unos edificios, y se dice que ahí al frente hay petróleo. Y eso está calladito, y nadie mira eso, nadie ataca eso, nadie pide la corte internacional contra un dictador que tiene petróleo, como es el caso de lo que está sucediendo ahora, la bulla en Venezuela. Y la política va por ese lado. Sin embargo, la Biblia del brujo sigue teniendo las velas encendidas de las diferentes congregaciones del Apocalipsis: la de Pérgamo, la de Tatira, la de Sardis, la de Filadelfia, la de Loaiza, la de Esmirna, la de Éfeso, etcétera, etcétera, y la de Patmos. Pero resulta que no hay tales jovencitas con velas encendidas, sino puras mujeres fondadas. Y así decía María, la del falso testamento, en el baile. Resulta que las leyendas que vienen en forma oral, que son narraciones que vienen en forma oral, porque no existía escritura ni existía nada, nace la historia de un Abraham y luego la cuestión de los 12 apóstoles. Pero aquí en la realidad, ¿a quién pertenece un petróleo de una nación? A un individuo, porque es rico, que se lo va a disputar a otro individuo atracador, en una cuestión que le llaman imperio, sea romano, sea imperio griego, sea imperio, hoy en día imperio norteamericano. Y esa es la cuestión y es el kit. Hombre, profesor, por eso sería bueno que hubiera puesto usted la Biblia del brujo. Hubiera sido mejor para este título de esta clase, profesor. Bueno, tengamos que las narraciones son escritas y habladas, pero antes no la habían escrita, entonces así comenzó la historia de Abraham en forma oral y fue pasando de siglos en siglos hasta llegar a alguien que sabe escribir y leer, y empieza ya una cuestión más moderna, y hasta llegar hoy en día que piden corte internacional los imperios, pero es sencillamente para atracar a otros países menos débil, como lo era débil aquel Israel, como era débil ese Israel que no tenía, y en la actualidad tampoco tiene petróleo, y tampoco tenía agua, y el todo de la vida era el agua en el pasado. Por lo tanto, había que matarse unos a los otros, aunque fueran primos hermanos procedentes de la misma cuestión familiar, etcétera, etcétera, de los mismos abuelos y esa vaina, matarse, sacarse las tripas y adueñarse de lo que no les pertenece. Y así nació la leyenda del Jordán, pero sin petróleo.
Algún día no sé si encontrarán un poquito de petróleo por ahí. El asunto es que nace el comercio internacional y todos los timoneles que hay, OEA, UNO, etcétera, etcétera, creando un imperio que se devorona. Y al devoronarse, utiliza y sigue utilizando la fuerza bruta y todos sus grandes bestias que solamente piden invadir, matar, asesinar para adueñarnos de algo que nunca nos ha pertenecido ni nos pertenece, pero que a la brava sí. Sin embargo, el comercio es más suave y te dice, che, pero cómprale. No, es que tiene que ser mío. Yo compro a Venezuela toda. Te le van a comprar a Colombia toda para adueñarse del petróleo que hay aquí en el Atlántico. Pero según dicen, hay unos edificios que pertenecen a Álvaro Uribe Vélez, que fue presidente de Colombia, y eso está cerca, aquí por Puerto Colombia, de la otra parte de la... según, ojo, los evangelios siempre dicen según, o sea, eso es una palabra que no te está testificando una realidad objetiva con demostraciones intactas, sino que a través de la misma leyenda oral hay mucha gente, como las grandes chismosas, que se encuentran en diferentes partes y sitios, en los bares, en las iglesias, en todas partes, en las calles, en los parques, nace la leyenda y que sí, que hay petróleo en el Atlántico. Entonces la pregunta es, cuando Dova Sarmiento pregunta por qué no quiere dejar el poder Nicolás Maduro, la respuesta que yo le doy, querido Dova Sarmiento, es que no lo quiere dejar, sino que no han podido quitárselo, que es diferente. Era fácil para el mono negro quitarle unos zapatos a un borracho que ni siquiera sentía cuando le quitaba los zapatos y le quitaba, pero era más engorroso que aparecieran de pronto 12 hombres o 15 hombres en una familia de un padre, una madre, y con un niñito, dos niñitos, y a la fuerza y la amenaza y el terror psíquico, quitarle la vivienda, y así le quitaban tierras y toda esa vaina, y así de pronto aquí incluso en los barrios Las Terrazas, en los barrios cercanos y varios barrios ha sucedido eso, de la invasión de gente de güera que por el terror se adueñan de propiedades. Y hay en el Atlántico petróleo, pero dicen que es de Álvaro Uribe Vélez. Y entre esos quitadores de tierra estuvo uno que perteneció a los 12 apóstoles. Nos vemos en la próxima, profesor. Mejor que se llame ese episodio, profesor, si es que lo va a meter en un escrito suyo, que se llame La Biblia del Brujo. Y el sol proviene del carbón, la oscuridad, las fuerzas químicas, las energías químicas de los agujeros negros, es carbón en aire, y de ahí nace el helio, y con el helio nace la luz del sol. Nos vemos en la próxima. Ay, pero usted no nos ha dicho nada de Biblia todavía. ¿Qué más quiere la Biblia del Brujo? Nos vemos.